Buenas noches, nuevamente con ustedes desde esta su iglesia Vayamos a los Pies de Cristo. Les vengo a exponer unos datos sobre la guerra del Armagedón, continuando con este tema de las guerras en el Medio Oriente, justamente donde estuvo caminando nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra hace aproximadamente 2000 años. ¿Sabía usted que la historia del Medio Oriente nos narra los análisis de la historia que está llena de guerras, contiendas desde la antigüedad hasta el presente? Permítame recordarle lo siguiente. En la guerra entre Irán e Irak de 1980 a 1988 murieron más de 3 millones de personas. Miles sobre miles murieron en la guerra del Golfo Pérsico, en la muy llamada y conocida con el nombre de Operación Tormenta del Desierto. Esta guerra ocurrió por allá en los años 1990 a 1991. Recordemos que en aquel conflicto las tropas iraquíes prendieron fuego a más de 600 pozos petroleros en Kuwait, con una humareda negra que evocaba imágenes del Armagedón. Esta extensa contaminación fue considerada en su momento por algunos como el peor desastre ambiental jamás provocado por el hombre. Si algunos de ustedes que me escuchan a través de las redes sociales me llegasen a preguntar que sí, ¿nos esperan más guerras en el Medio Oriente? Lamentablemente la respuesta es sí. La Biblia revela que el Medio Oriente verá aún más guerras regionales, las cuales culminarán con lo que se ha llamado la batalla del Armagedón. Jerusalén será un punto focal de este conflicto. Entre los árabes y los israelíes, estos mismos se han trabado en guerra tras guerra desde que se fundó el Estado moderno de Israel. Se ha proclamado la paz muchas veces, pero no se ha hecho realidad. Hoy son escasas las perspectivas de alcanzar una paz duradera entre las naciones del Medio Oriente. ¿Sabía usted que la esperanza eran grandes en 1993, cuando Israel y la Organización de la Liberación Palestina firmaron un convenio en Washington? 2 años más tarde firmaron un acuerdo interno que abría la puerta a una mayor autonomía palestina en la ribera occidental y en la franja de Gaza. En octubre de 1988, el Memorando del Río Kwai expuso los pasos para aplicar los acuerdos internos de 1995, fijando como fecha para la resolución final del conflicto palestino-israelí, mayo de 1999. Pero desafortunadamente no se logró una resolución. La muy conocida cumbre de Camp David, convocada para julio de 2000 por el entonces presidente de Estados Unidos, Bill Clinton. Pero no se logró generar un acuerdo de paz definitivo. Este fracaso recalcó la amarga realidad de que tanto los israelíes como los palestinos ven a Jerusalén como su propiedad exclusiva. Y el uno no admite que el otro ejerza control absoluto sobre esta histórica ciudad. ¿Sabía usted que Jerusalén es sagrada para las 3 regiones monoteístas principales? Y estas son el judaísmo, el cristianismo y el islamismo. Los musulmanes y los judíos han chocado desde hace 1300 años, cuando un mercader árabe llamado Mahoma fundó la religión islámica a unos 1300 kilómetros al sur de Jerusalén. ¿Sabía usted que el monte del templo es un punto focal para musulmanes? Lo mismo que para judíos. Donde antes estuvo el templo de Salomón, hoy se levanta el domo de la roca. Los judíos tienen prohibido orar en el monte, por lo cual acuden para orar al muro occidental, o muro de las lamentaciones al pie del monte. Pero guardan siempre el anhelo de contar con una presencia religiosa en el monte mismo. En el mes de septiembre del año 2000, siendo aún jefe de la oposición, Ariel Sharon visitó el monte del templo, visita que incitó a los palestinos a protestar con una nueva intifada de violencia dirigida contra los israelíes. Desde esa visita y hasta la actualidad murieron varios centenares de personas en una serie de choques palestino-israelíes. La mayoría de palestinos, pero también israelíes, judíos y árabes con nacionalidad israelí. En mayo de 2001, Israel desplegó un cazabombarderos contra los palestinos por primera vez desde 1967. Los países árabes respondieron exigiendo la suspensión de relaciones con Israel hasta que cesara la violencia. Las escaramuzas, atentados y venganzas se han sucedido con intensidad desde entonces. ¿Qué ocurrirá en Jerusalén de acuerdo con la profecía bíblica? Las escrituras son claras.
He aquí el día del Eterno viene y en medio de ti serán repartidos sus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y serán saqueadas y las casas y violadas. En Zacarías 14, 1 al 2 dice, versículo 14, Jerusalén, viene un día para el Señor, cuando tus despojos serán repartidos en tus propias calles. Versículo 2, movilizaré a todas las naciones para que peleen contra ti. Te conquistarán, sacarán tus casas y violarán a tus mujeres. La mitad de tus habitantes irá al exilio, pero el resto del pueblo se quedará contigo. ¿Sabía usted que todas las naciones se envolverán en este conflicto durante el periodo de tiempo conocido como el Día del Señor y que corresponde al año inmediatamente anterior al regreso de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué sucesos proféticos importantes preceden a esta batalla? Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo. Hasta ahora ni la habrá, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas que por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Mateo 24, versículo 21 al 22. En el mundo entero, la humanidad presenciará fenómenos dramáticos y aterradores en los cielos. Apocalipsis 6, 12 al 14. Habla de estas señales en los cielos como el sexto sello. En Mateo 24, 29, Jesucristo dijo, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Es importante que estemos advertidos de esos acontecimientos importantísimos. La gran tribulación será un periodo de angustia para el mundo. Será un periodo sin precedentes en la historia universal, tanto que no hay otro semejante a él. Velar y orar. ¿Qué debemos hacer? Jesús responde, velad, pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de esta en pie delante del Hijo del Hombre. Lucas 21, 36. ¿Está bien? Nos veremos en una próxima conferencia en esta su iglesia. Vayamos a los pies de Cristo. ¿Sabía usted qué?